Ok. Vamos a ir rapidito ahora, no nos vamos a detener ni a leer, solo a enunciar los valores, los más sobresalientes, porque en la Biblia hay muchos valores que Dios quiere que reflejemos. Y los valores son la base para poder tener la autoridad manifiesta de que estamos siendo obreros dignos de llevar el evangelio. Entonces, el primero tenemos el amor, el valor del amor. Y Dios nos ha dado el ejemplo de amor. Y hay muchos versículos que nos habla del amor de Dios. Luego tenemos el valor de la honestidad. No sé, me gustaría que ustedes, estas palabritas que a veces no lo tenemos bien claro qué significa, es necesario que usted vaya al diccionario y se enriquezca qué nomás se entiende por honestidad o ser honesto, ¿no? Entonces, nos demanda aquí en Tito que seamos gente honesta. Es parte del carácter de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de abarcar la mayoría de las características de Jesucristo. Tenemos el valor del servicio. Tenemos el valor de la disciplina. Y ahí habla, por ejemplo, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, hay uno de los últimos que habla como fruto del Espíritu, dice, es el dominio propio. Saber controlarnos, saber manejar tiempo, espacio, recursos y nuestros hábitos. Esos son factores que implican dentro de la disciplina. Otro, valor de la excelencia. Hermano Mauricio, ¿qué entiende usted por excelencia? Amén. El valor de la excelencia, Filipenses 3:8. No, diga usted, no lo vamos a leer. Yo quiero que me dé su concepto de excelencia. Excelencia es hacer algo, pero la cosa que le digan qué excelente que hizo, hermanos, de eso. O sea que es como entonces, que le alangan uno. Es calidad. Excelencia es calidad. Calidad. No tiene comparación con otro. No. Vamos a otro. Humildad. Hermana Graciela. ¿Qué es para usted la humildad? Bueno, Gabriela. Oh, Gabriela, perdón. La humildad es lo más, lo humilde, lo que se siente con el corazón, cómo se trata a las personas, con amor. La humildad es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Entonces, ¿qué sería lo opuesto a la humildad? El orgullo. Ok. Mire, hay distancias tan grandes entre humildad y orgullo. La humildad siempre tiende a ser algo sencillo, algo que no demanda sino disposición de corazón y de mente. El orgullo conlleva a otra dimensión que tiene que ver con la vanidad, con la suculencia, con la grandeza,
Y esto tiende a la vanidad. Siempre las personas que cuentan con recursos tienden a tener una vida vana. Y cuando hablo de vida vana, es que no la valoran la vida, sino tienden a disfrutar a rienda suelta por tener recursos en abundancia. Vamos a otro. La fidelidad es otro valor. La fidelidad. ¿Qué se entiende por fidelidad? ¿Alguien que se atreva a decir qué se entiende? A ver, mi hermano. Sí, hermano Ángel, dígale usted, dígalo. Ya. La fidelidad se entiende por ser fiel. Por ejemplo, si yo soy fiel a la iglesia, no me pierdo ni una sola reunión, entonces eso se llama fidelidad. También sería una de la fidelidad, por ejemplo, el orar todos los días, ser fiel en la oración. Ok, hermano Angelito, maravilloso cuando apuntamos todo en relación a la iglesia. Pero ¿qué pasa con relación a nuestro hogar? Creemos que ese ya es otro ambiente, otro espacio que ya sale del control de la iglesia al control de Dios. Entonces, lo opuesto a la fidelidad, ¿qué es? Desobediencia. ¿No? Después del Infidelidad. Ok, es decir, no ser fiel, ¿no? Eso es. Pero esto es lo que lamentablemente, ¿por qué se pierden las familias? ¿Por qué se disuelven las familias? Gran parte es por la infidelidad. Y Dios nos ha llamado a ser fieles hacia Él, como también a ser fieles en nuestro hogar, fieles en nuestro negocio, fieles en nuestras relaciones interpersonales, fieles en el trabajo. Es decir, la fidelidad es una conducta de pureza, de santidad. Entonces, no tratemos solamente de enmarcarnos en el ambiente espiritual, sino también en el ambiente de hogar, como ciudadano de un pueblo que hay leyes que tengo que cumplir y cumplirlo, eso es parte de la fidelidad. Vamos adelante. El otro, santidad. ¿Qué es santidad? ¿Alguien quiere explicar? ¿Hay alguien más que ha venido, hermano Edison? Sí, pastor, está aquí el hermano Isidro también con nosotros. Ok. Bienvenido, hermano Isidro. Vamos a entrar ahora a una nueva, la santidad, ustedes ya saben. La santidad dice, sed santo porque yo soy santo. Así, directamente la palabra de Dios dice, sed santo como yo soy santo. Ese también no es una opción, es un mandato. Y la santidad tiene que ver con la calidad de vida. No solamente en las obras, sino en los criterios de su corazón, de su mente. Ok, vamos adelante. Ahora vamos, y aquí quiero la participación, por favor, de todos ustedes. Muy atentos porque vamos a entrar ahora
al enfoque práctico para la estructura de la iglesia. Vamos a comenzar a hacer entrar a hacer un análisis. ¿Estamos? Ok. Yo quiero que miren esto. Miren que van a tener un minuto para mirar. Nadie se queda sin mirar. Analícele, obsérvele. Aquí dice, mire, observe y reflexione. ¿Estamos? Amén. Ok, ahora ya han mirado. Mirar es solamente poner la vista en el cuadro, en el dibujo. Observar es tratar de ver los detalles de ese dibujo. Y reflexionar es las cosas que yo veo, qué son adecuadas, qué no son adecuadas, qué son los defectos. Entonces me lleva a yo tener un criterio de este dibujo. ¿Es un dibujo correcto, incorrecto? Las personas cómo actúan. Y entonces tener un criterio para una reflexión compartida. Ok, ¿estamos? Amén. Ok, vamos adelante. Ahora, ¿qué ve en la imagen? ¿Alguien puede decir? A ver, hermana. Amén. ¿Quién nomás ¿Puedo acá? participar yo? A ver, ¿Puedo participar, hermano Wilfrido? diga una cosa nomás, no acapare todo. Bueno, vemos que la carreta tiene unas llantas cuadradas, imposible de jalar. Ok, no he dicho que me diga qué ve nomás. No le he dicho que defina. Sino solamente, usted me dice, yo veo una carreta con llantas cuadradas, punto. Ya, entonces es una carreta con Ok. llantas cuadradas. Hermana, ¿qué está de las mujeres? No han venido más mujeres. Yo, pastor, yo. A ver, mi hermana. Yo veo a dos personas que están jalando, el uno jala y el otro empuja la carreta. Ok, gracias. Así es lo que vemos. ¿Quién dice alguien más? ¿Qué ven? Yo, pastor, Diga mi hermana Garek. ya, yo puedo ver de que las personas están jalando la carreta, pero están bien cansadas. Hacen bastante Ok. esfuerzo. Bueno, ya ahí es una apreciación ya. Es una apreciación. Ahorita estamos solamente viendo lo que está en el dibujo. Ya, Ya eso de cansadas sí, puedo decirle que sí es, pero este es otro momento de reflexión. Ok, pero yo veo algo más. Hermano, voy a hablar. A ver, hermana Rebeca. Yo veo que la carreta tiene puestas las ruedas cuadradas y las ruedas redondas van cargando. Ok, eso es lo que ve, correcto. Ok, entonces eso es lo que vemos. Mire, una carreta grande. Eso nadie me ha dicho. La carreta tiene ruedas cuadradas. Eso es lo que se está mirando. Tercero, un hombre empujando y otro tirando. Eso es lo que vemos. Cuarto, muchas ruedas redondas sobre la carreta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos adelante. Ahora, ¿qué podemos describir de la imagen? Bueno, yo voy a complementarle a lo que yo dije al principio, ¿no, hermano Wilfrido?
Ok, ahora sí. Podemos describir que al tener la carreta, pues las llantas cuadradas, es imposible jalarle o imposible moverle porque sinceramente así no se va a mover. Ok, gracias por tu opinión. Mantenga estos criterios porque esto nos va a ayudar a esclarecer la razón por qué las iglesias no crecen. Ok. ¿Alguien más? Hermana Esther. Bueno, yo puedo describir que, digamos, las dos personas pues están haciendo un trabajo en equipo, aunque tal vez están un poco equivocados con las ruedas de la carreta, ¿no? Ok. Ahora sí, hermana Grace. Ahí viene su apreciación. La que yo decía, ¿no? Que hay dos personas que están haciendo un gran esfuerzo, se están sacrificando tanto, cansándose tanto por querer mover una carreta que está con las ruedas equivocadas. Ok. Muy bien, entonces está lo que estaba dicho antes también, que uno tira y el otro empuja, ¿no? Pero se puede ver que están sudando la gota gruesa, ¿cierto? Ok, hermano Edison, ¿qué usted aprecia? ¿Qué puede describir ahí? Bueno, veo yo que ya dándole un poco de interpretación ya a la imagen, puedo describir que esta muchas veces es la forma en que trabajamos. Ponemos a veces en lugares que no le corresponden a personas que no deberían estar ahí, por, ya sea por dones o por talentos, y tenemos las Hasta ahí buenas. nomás, hermana, usted ya me está haciendo definiendo, no. Todavía, esa es a veces nuestra, digamos, nuestra ligereza de tratar de sacar. Sí, pero hay que tratar de masticarle bien el dibujo. ¿Por qué qué es lo que está sucediendo? Entonces, vamos a ver qué es lo que se ha hecho. ¿Cómo se ve a las personas? Uno empujando y el otro está tirando, ¿no? Dos Cansados. personas que están aparentemente cansadas. ¿Creen que se moviliza la carreta? Ya dijo el hermano Mauricio, imposible. Podríamos decir el hombre que empuja. ¿Qué podríamos decir del hombre que empuja? ¿Qué podría decir, hermana Gabriela? Gabriela. ¿No es Graviela o Gabriela? Gaby, más fácil, hermano. Ah, Soy ok. Gabriela. Gaby, Ya, eh, hermana Gaby. ¿qué diría del hombre que empuja, que necesita muchas fuerzas para empujar? Ok, mantenga ese criterio. ¿Y qué le podría decir el hombre que tira? Lo mismo, Lo que mismo. necesita mucho esfuerzo, porque en la situación que está la carreta, ¿cómo está? Entonces necesita mucho esfuerzo y aún así no le avanza a mover todo el esfuerzo que él ponga. Entonces, llegando Porque a está una conclusión, una carreta que se supone tiene un peso que les hace un poco difícil de poder mover, aún con llantas redondas. Si añadimos las llantas que están cuadradas, el esfuerzo de ellos es inútil. Es inútil. Aún yo creo que si aumentaran unos 4, 5, 6, 10 hombres más, por la característica de las llantas sería casi imposible de mover. Tendrían que arrastrarle la carreta, no moverlo como carreta, sino arrastrarle ya la carreta. ¿Ok?
¿Por qué se pierde la visión y la misión de la iglesia? Factor 1. Lo que vamos a ver es el factor 1. En base a lo que aquí sí ya viene las argumentaciones de hermano Edison que dio, ¿por qué cree que se pierde la visión y la misión de la iglesia? A ver, ¿qué puede? Yo quiero ver. Hermano Ángel, ¿se dan cuenta cuán importante que hubiesen estado más hermanos para que lo entiendan? Y cuando el líder, o en este caso el hermano Edson y hermano Ángel, expliquen, no crean que es una exageración de lo que está hablando el líder, sino que es una realidad con las clases que estamos viendo. Hermano Ángel, por favor, si nos puede decir por qué pierde la visión y la misión de la iglesia. Bueno, hermano, yo creo que yendo a la realidad es por la infidelidad de los miembros mismos de la iglesia, que entonces se pierde primeramente la visión. Entonces, en este caso podía hasta llamarle por la pereza de cada uno de nosotros mismos. Que a veces no nos movemos, a veces no hacemos algo que nos manda la misión. Ok. Entonces, como se pierde la visión, entonces, digamos, se pierde la misión, y de esa manera también se pierde la visión. Ya la visión ya no funciona sin la visión. Sí, la misión. Ok, hermanos. Yo quiero que nos embarquemos de acuerdo a los gráficos que hemos leído, que hemos visto, ¿no? Porque pongamos el caso de que los hermanos son fieles a la iglesia. Asisten puntualmente, asisten y también pueden estar diezmando, pueden estar ayunando, pueden estar haciendo cosas muy positivas como nos manda la palabra de Dios. Pero sin embargo todavía la iglesia no crece. O por lo menos no se ha disminuido, pero se ha estancado. En ese sentido es que yo estoy orientando, no estoy tratando de desbaratar a la iglesia, sino por qué se ha quedado estancada la iglesia y no crece. Y de acuerdo al gráfico que hemos presentado, hay algunas causales que nos llevan a que nuestras iglesias se estacionen y permanezcan de tiempo en tiempo en la misma situación, las mismas caras y las mismas actividades que se han venido haciendo por mucho tiempo. Entonces, yo quiero que en esto, por ejemplo, reflexionen. Primero, ¿por qué cree que la iglesia no camina o no crece? De acuerdo al gráfico. ¿Por qué cree? ¿Por qué no caminaba la carreta? Por las llantas. Ok. Porque digamos, el instrumento apropiado para que camine la carreta no estaba en el lugar apropiado. Estaban otra clase de objeto, que eso mejor le impedía
mover la carreta. Eso pasa en la iglesia. En la iglesia, lamentablemente, no están funcionando como debe funcionar un cuerpo. ¿Qué pasa si no funcionan sus ojos de su cuerpo? No No veríamos. puede ver. Así de simple. Entonces, si algo le falta al cuerpo, en este caso a la iglesia, eso le frena el desarrollo de la iglesia. Le impide crecer la iglesia. Tenemos otro. ¿Qué simboliza las ruedas cuadradas? Yo creo que las ruedas cuadradas simbolizan el estancamiento, la Ok. inmovilidad. Ok. Hermana Gaby, ¿qué sería para usted simboliza las ruedas cuadradas? Sería que lo que está estancada la iglesia, por ejemplo, algo que no podemos, por ejemplo, que puede ser por falta de una persona está en un área que no debe ser, o Amén. también puede ser. Correcto, hermano, porque no están así como las llantas cuadradas estaban dentro de la carreta, no estaban ni siquiera afuera. Así también en la iglesia hay muchos líderes, hay muchos talentos que están dentro de la iglesia, pero que no están siendo usadas, que no están siendo incorporadas en el funcionamiento, en ese engranaje que debe haber en la iglesia. Entonces, si no está ubicado en el lugar que le corresponde, no va a funcionar, no va a moverse esa carreta o esa iglesia. Veamos otro. Dentro de esos está la tradición. Queremos aferrarnos a la tradición. No es que el pastor de hace 20 años trabajaba así asado y asado, y querían seguir haciendo como el pasado se lo hacía. Y yo creo que en el pasado funcionó, pero ahora tenemos que socializar al tiempo actual para que pueda ser coherente a la realidad en la cual estamos viviendo. Entonces tenemos que también tratar de actualizar nuestros planes de acción para poder ser más efectivos y lograr lo que queremos anhelar. Los prejuicios. Son cosas que nos frenan. Por ejemplo, el prejuicio que quizás ahora ya es menos, pero antes que las mujeres no hablen. Las mujeres deben permanecerse calladas, solamente los varones hablan. Ese era un prejuicio tan grande, por eso es que la mujer era apartada y no tenía lugar de un ministerio dentro de la iglesia, para poner un ejemplo. O el prejuicio de que de vestirse en una forma de acorde con el momento actual de la sociedad. El poder o copia de modelos son los que han frenado
donde la opinión de otros no tenía un causal para poder emprender una acción nueva, sino solamente era la imposición del líder principal. Si esto dice así se debe hacer, y no había otra opción para hacerlo. No había un consenso dentro de la iglesia, sino que se mantenía una rigidez en los procedimientos y a veces los modelos. Por ejemplo, yo creo que tal vez unos 5 o máximo 8 años que se ha dejado de tener las famosas campañas evangelísticas, donde se masificaba la gente, se invitaba a varias iglesias y se trataba de hacer de esa forma, presentar el mensaje. Pero los resultados en la realidad eran negativos. Según el evangelista que predicaba, mencionaba que se han convertido 10,000, 15,000 personas, pero ¿dónde están ellos en la iglesia? Lo que se ha hecho evidente es que sí hay resultados, pero muy pocos. En comparación a la inversión y a la bulla que se hizo, son muy pocos las cosechas que se han alcanzado. ¿Por qué? Porque no ha habido un plan de continuación de que esas personas que se entregaron tengan un seguimiento, de tratar de enseñarles la palabra de Dios, en lo que se llama ahora el discipulado. Ahí no se hablaba de discipulado. El discipulado es algo nuevo, algo que creo que esto no tiene, como digo, hace unos 8 años. Más antes simplemente era a través de las campañas. Tenemos otro, la estructura de la iglesia. Y cuando hablo de estructura, estamos hablando de cómo se organizaba la iglesia, cómo se estructuraba la iglesia. Eso de la junta, o eso del consistorio, o eso del consejo o la directiva de la iglesia. ¿Cómo se ha hecho? Y ustedes saben que esa manera de estructurarse la iglesia, aparentemente democrática, no era otra cosa que elección a dedo. En la iglesia, cierto que se nombraban candidatos, pero se nombraban candidatos a ciertas personas que tenían cierta influencia, cierta relación de amistad o familiar, de familia, que con eso, pues, si tenía el don o no tenía, eso nunca siquiera se mencionaba. Que no se elegía y salía así. Y esa persona que salía como líder de la iglesia, ni siquiera sabía hablar, pero era él la cabeza de la iglesia. Por supuesto, después del Señor Jesús, ¿no? Entonces, esa estructura de la iglesia también ha sido muy débil, muy inapropiada, que hace que no haya funcionado y que no tenga la capacidad de la extensión del reino de Dios. ¿Qué cree usted que le hace falta para que la iglesia crezca en tamaño y madurez? ¿Alguien puede dar una reflexión? ¿Alguien? A ver, ¿quién se atreve? A ver, un valiente. Piense, no tenga miedo.
esto acá va a quedar todo en clase y usted puede decir desde su criterio en la iglesia donde usted forma parte, ¿por qué cree que no está avanzando como anhelaría que avance? ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Qué es lo que no hace que funcione? Amén. Yo quisiera dar mi punto de vista, pastor. A ver, mi hermano. Veo que una de las cosas que nos está de cierta manera frenando, podría decir, el cumplir este objetivo o que nos está obstaculizando en el crecimiento tanto de tamaño, y esta palabra madurez es muy interesante porque podemos crecer en tamaño pero poco en madurez muchas veces, y yo creo mucho en la preparación de los hermanos a través del discipulado. El preparar líderes también, y personas que puedan servir, personas que puedan tomar, como usted sabe decir, pastor, la posta, que puedan tomar ese, que si yo no estoy, otro hermano lo pueda hacer. Entonces, yo veo más bien en esta área que es lo que nos ha obstaculizado, y todos los símbolos que está ahí, lo que representa la rueda cuadrada como la tradición, el prejuicio, el poder, la mala estructura de la iglesia, pues ya son prácticamente un resultado de la falta de la preparación del liderazgo, pastor. Ok. Gracias, hermano John. Yo creo que es muy acertada su opinión frente a la realidad que estamos viviendo. Esto no es una cuestión que le estoy haciendo en función de crítica, sino de un análisis. Es de una realidad en la cual estamos viviendo. En la iglesia, y esto quiero recalcar, hermanos, en la iglesia hay gente muy capaz, gente que tiene muchos recursos, no solamente pensando en los recursos materiales o económicos, sino en los recursos de dones, de talentos, de destrezas, pero que no están siendo bien usados, no están bien siendo utilizados, no están siendo bien ubicados en el lugar que les corresponde para poder dar los frutos que son idóneos a ese don o a ese talento que Dios nos ha dado. Quiero conversarles una anécdota o una experiencia que viví en Argentina. A mí me tocó predicar en la ciudad de, ya se me fue el nombre de la ciudad, La Plata. Y cuando llegó el momento del culto, la gente comenzó a llegar y obviamente tiempo de saludarnos y todo es muy bonito. Pero ya llegó la hora de iniciar el culto, pero no, los chicos que estaban allí de la alabanza, el equipo de alabanza, se veía que se movilizaban y estaban preocupados, estaban continuamente utilizando su celular. Entonces el pastor de la iglesia, hermano Eliseo, le decía, bueno chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué no comenzamos? Ya estamos sobre la hora. Entonces uno de los chicos se acerca al pastor y le dice lo que ve, ¿por qué razón no comienza? El caso era de que el vocalista o el principal del grupo de alabanza tuvo un percance al venir a la iglesia y tuvo dificultades para poder continuar. Su carro estaba averiado porque tuvo un accidente. Gracias a Dios, él no tenía ningún problema. Desde el vehículo nomás estaba
averiado. Entonces el chico dijo, bueno, ustedes solucionen, le dijo el pastor, ustedes solucionen el problema. Entonces uno de los chicos se acerca a una chica que estaba sentada allá, llegó a la iglesia y estaba adelante, y le pidieron que ayuden, ¿no?, a dirigir en el culto. Y ella se sintió muy motivada, se levantó y se paró y dijo, bueno, vamos a continuar. Se puso en el púlpito y vamos a orar, oramos, y después dijo, bueno, vamos a alabarle al Señor. Y cuando comenzamos a alabar al Señor, ahí era el trastorno que se produjo, porque la chica no tenía el don de la música. Comenzó a cantar por decirle algo, por la, mientras que los chicos estaban por re. Entonces, todo era un caos. Tan desfigurado eso, que el pastor tuvo que decir, hey, chicos, paren. Están despistados. Entonces, el chico que le invitó se acercó a la chica y le dijo, mira, mejor te agradecemos, pero tú no tienes el don de la música, así es que yo voy a tomar el lugar. Entonces tuvo que tomar el lugar ellos, pero afectó a la chica, se fue al final del salón, y allí obviamente se fue en llanto, ¿no? Yo tuve que ir a dialogar con ella y apaciguarle un tanto, pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que a veces así están en la iglesia, ocupando un lugar que no es su don, no es su talento, no es su capacidad. Ella se sentía feliz cuando le invitaron. Creo que se realizó por un momento, pero cayó en el ridículo. Pero yo le hablé con el pastor y le dije, hermano pastor, es el momento de que usted le restaure a esta chica. Si usted no lo toma interés en la chica, en cómo ubicarle en algún ministerio, esta chica se va a ir de la iglesia. Y lo más triste es aún perder quizás su fe en el Señor. Y así lo tomó él, y el pastor, a los 2 meses que yo ya regresé a Quito, me dice, pastor, gracias por su sugerencia, pero hemos descubierto en esta chica un don de maestra, pero excelente, y ha tenido preparación de docente. Dije, ya ve, hermano, esta es la tarea que tenemos que ubicarles a la gente de acuerdo a sus dones para que dé resultados. Y dice, mire, ahorita teníamos apenas 27 niños. Hoy pasamos de los 100 niños que están dentro de la iglesia, con muchos maestros que ella misma los ha preparado. Así es, hermanos, necesitamos que nos pongamos en función de nuestros dones y talentos. Vamos adelante, hermano. Vamos adelante. Ahora, quiero que vean esto. En primer lugar, lo que vimos en antes tenía que ver con ciertas deficiencias por no utilizar los recursos apropiados para poder utilizar todos los dones y talentos que tiene nuestra iglesia, y nadie puede ser excluido. Debemos tratar de involucrarlos en él. Ahora miremos otro factor del no crecimiento de la iglesia, como es cómo se gobierna. El gobierno episcopal. Hay muchas iglesias que tienen un gobierno episcopal o jerárquico.
Esta es la estructura de ese gobierno jerárquico o episcopal. Y cuando hablamos de episcopal, estoy refiriéndome mayormente a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cuál es la máxima autoridad de la Iglesia Católica? El Papa. El Papa. Es lo máximo. Se ubica en la línea de Dios. También creen que es infalible el Papa, a la cual eso es absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, hay un orden jerárquico. Por eso se llama jerárquico. El más alto, el que está más abajo, más abajo, más abajo, y al último está el pueblo. Y aquí es esa línea. La denominación tiene la máxima autoridad, cosa que no es del pacto. El pacto no considera esta línea. El pastor o el obrero es una jerarquía. O sea, tiene categorías, como digamos en el orden militar. Capitán, bueno, todos los hombres hasta llegar al soldado, ¿no? Y la congregación que viene a ser es sometida. Simplemente se somete, está dedicada a someterse a la orden de toda esta jerarquía de autoridades. Este es un tipo de gobierno que se ha manejado también dentro de las iglesias. Ahí tenemos la denominación episcopal, tiene obispos, arzobispos, tiene todo el ordenamiento. Quizás no tiene otras denominaciones, no tiene con esos nombres, pero tienen intendentes, superintendentes, tienen, bueno, capitanes como si fuera un iglesia. Entonces, esto es, y el pueblo es el que se sujeta a toda esa jerarquía. No sé si está claro, hermanos, o hay alguna pregunta o alguna discusión al respecto hasta aquí. Yo creo que está claro, pastor. ¿Está claro? Ok, vamos adelante. Este es otro gobierno democrático cerrado. Este es el que antes estaba hablando, ¿no? Hay una junta de la iglesia o el directorio de la iglesia. En otras denominaciones le llaman el consistorio de la iglesia. Y a otros tienen nombres un poco más elevados de jerarquías también. Entonces, sí, el pastor es la cabeza. Y junto al pastor se elige esta gama de líderes. Perdón. Esta gama de líderes. Hay ancianos, hay diáconos, hay el grupo de damas, hay las diaconisas, el director de escuela dominical, tesorero, secretaria, el líder de jóvenes, y puede haber muchos más de estos, ¿no? Pero el pastor es el que mantiene toda la batuta. Sin embargo, hay podríamos decir, es sus ayudantes, podríamos decir, pero que están sujetos a la directriz del pastor. Esta estructura tiene la mayoría de las iglesias evangélicas con este sistema de gobierno. Pero todavía aquí vemos falencias, porque como dije antes, se nombran a personas a veces por criterios familiares, por criterios de posición o amistad. Bueno, hay algunos criterios, pero que realmente no se toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que tienen que ser ustedes saben que en el ancianos y diáconos, diaconisas, hay en la palabra de Dios que deben ser
escogidos personas idóneas, personas capaces, personas que tienen esta autoridad espiritual, más que tono de voz, sino un ejemplo de vida. Esto es otra de las falencias, aunque se ve mejor, pero todavía es. Y el pastor no es el único que tiene la voz de decisión, sino el equipo tiene la voz de decisión. Ok, avanzamos un poquito más. Aquí vemos entonces lo que sería una estructura en base de los ministerios. Estoy poniendo 12 ministerios que generalmente funcionan dentro de la iglesia. Está predicación, ministerio de predicación, ministerio evangelístico, alabanza, educación, damas, niños, jóvenes, oración, finanzas, administración, relaciones humanas, servicios. Estos son, y estas dignidades, por decirlo ahí, que caerían en el plano de perdón un ratito, hermano. Aló. Aló. Se arrepintieron. Ok, perdón, hermanos. Estoy aquí solo en la casa, por eso no contestan otros. Ok, entonces, estos son elegidos por medio en base a los dones. No son elegidos por votación, sino son elegidos por dones. Tiene que tener el de predicación, tiene que tener el don de predicación. Evangelista, el don de evangelista. El de alabanza, el don de alabanza. El de educación, y así todos tienen que tener un don. Porque la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo dones. Por lo menos uno. Podemos tener más de uno, pero tenemos por lo menos uno y del cual tenemos que darle cuenta al Señor. Él nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué le vamos a responder? Hermanos, por eso es que tenemos una iglesia estancada, una iglesia estática. ¿Por qué? Porque en el caso de la carreta cuadrada, solamente eran 2 los que trabajaban. Y los demás, díganle, las demás ruedas eran personas, trasladándolo a la figura de la iglesia. Las 4 ruedas eran incluso personas, pero que no tenían el don para hacer una rueda. Y las verdaderas ruedas estaban dentro de la carreta. Asimismo en la iglesia. Dentro de la iglesia hay gente con dones para poder tener muchos ministerios. Y esos ministerios formaron un equipo de ministerios, que son los que estructuran todo el plan de acción, todo el programa de la iglesia, junto por supuesto con el pastor, que es el asesor, que es el mentor, el que está tratando de unificar los ministerios para lograr alcanzar la misión o la visión. Hermanos, si no cambiamos esto,
vamos a seguir teniendo iglesias con miembros que solamente son oidores y no son hacedores. En otras palabras, en el términos criollos, muchos calientabancas, pero no son instrumentos para la honra y la gloria de Dios. Estamos teniéndolos allí sin ocuparlos, sin exigir que ellos cumplan con el ministerio que Dios les ha dado por medio de los dones. Entonces, si nosotros consideramos esta estructura, llegaremos a esto. Aquí entonces, volvemos al anterior. De cada uno de estos ministerios, que pueden haber más, porque aquí puede haber ministerio de intercesión, puede haber el ministerio de visitas. De visita. Entonces, de cada uno de estos, en cada ministerio, elige uno que sea el coordinador de este ministerio. Alguien tiene que coordinar el ministerio. De cada uno de estos ministerios, dentro de esos, que puede haber acá, quizás no muchos predicadores, pongámosles 4. Acá puede haber otros 4 en evangelización. En la alabanza puede haber 20, porque si saben tocar, saben educación, también digamos que hay unos 8. Y así, entonces de esos números que hay, uno elige como coordinador. ¿Quién va a responder por el plan de acción de cada ministerio? Es decir, cada ministerio elabora su plan de acción. Pero su plan de acción tiene que estar guiado en base del cual es miembro o participa en el ministerio. Y que también está alineado con la visión y la misión de la iglesia. No puede salirse. Por decir algo, que si usted ha planificado para este año lo que estaba diciendo el hermano Edison, creo que para poder nosotros funcionar y cambiar una estructura hay que preparar primero a la gente. ¿No es cierto? Entonces, todos los ministerios se apuntan a que este año sería la preparación de los líderes. Por decir así, para predicar cómo hay que realizar lo que los estudiantes están siguiendo ahora, cómo la predicación bíblica. O cómo puede ser la alabanza, qué es la alabanza, qué propósito tiene la alabanza, la educación, indicarle cómo enseñar, cómo dar una clase. Bueno, y así cada uno de los ministerios tiene su propia función y tiene que hacerse un plan de trabajo orientada al plan de la iglesia, de cada iglesia. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como dije, de cada uno de estos ministerios se elige un coordinador. Entonces, ese coordinador forma parte de este equipo. O sea, aquí están lo que se llama, forman por sus representantes de cada ministerio, el equipo de obreros de la iglesia. Equipo de obreros o equipo de líderes, como quiera, pero es un equipo que funciona y que es la que gobierna la iglesia con la dirección del pastor. Estos círculos que están aquí están representando a los ministerios que vimos en antes.
Entonces, aquí es lo que se llama el cuerpo ministerial. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. Perdón, hermanos. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo quiero que sean lo más honestos y decir, bueno, yo no entiendo o yo quiero aclaración en esto, o esto otro, porque si no queda claro, pues de nada va a servir lo que estamos aprendiendo o haciendo. Hermana Gaby, ¿cómo lo ve usted? Bueno, amén. Yo le veo muy importante, muy interesante, ¿no? Cómo se debe manejar el equipo de trabajo dentro de la iglesia. Y para mí le veo interesante y muy importante, y también, como dice, primero prepararnos, ¿no? Para poder seguir adelante firmes y también tener ese compromiso, y que el compromiso no es con los hombres, sino con Dios. Yo le veo muy importante y muy interesante esta manera de aprender y cómo debe estar estructurada una iglesia. Ok. Gracias, hermana Gaby. Hermano Ángel, quiero su opinión. Bueno, mi hermano, como dice mi hermana Gabriela, yo creo que mi hermano, si es que no nos preparamos, difícilmente vamos a poder conducir la iglesia y sacarla en adelante, porque imagínense, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, nosotros no hemos recibido capacitación, en este caso, por ejemplo, de los líderes anteriores, por ejemplo, hermano, que era el hermano Luis, el hermano Nelson. Entonces, ellos debían haber capacitado por lo menos siquiera unas 2, 3 personas para que después, como dice en la palabra, coja la batuta. Pero eso no ha sucedido, entonces estamos un poco no preparados para conducir realmente la iglesia. Ok, mi hermano, gracias. Gracias, hermana Esther. Amén, pastor. Bueno, yo podría decir que yo creo que eso es lo que nos hace falta, yo creo, hablando por nuestra congregación, el poder seguir preparando a nuevos líderes, a nuevas personas que realmente tengan ese deseo de poder servir, de poder pues llevar la palabra de Dios a las personas que no lo conocen. Entonces, yo creo que pues esto es de gran ayuda para nosotros que estamos estudiando, que estamos preparándonos para, pues, digamos, salir de donde estamos y realmente ponernos a trabajar como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, pues, es algo muy bueno y es algo que nos sirve para poder ponerlo en práctica en cada una de nuestras congregaciones. Amén. Hermana Grace. Bueno, yo también pienso que es una manera de aprender mucho más eficiente para nosotros como hijos de Dios, estar más formados, más capacitados, y para poder también nosotros como líderes seguir formando más líderes. Entonces, es muy esencial e importante también la enseñanza que usted nos está dando, pastor. Y muchas gracias porque se da su tiempo para seguirnos capacitando. Y eso es algo valioso porque dentro de la iglesia nos ayuda a que nosotros estemos formados y cómo reaccionar ante las situaciones que estamos pasando como iglesia. Amén, amén. Ok,
eh, para reforzar un poquito, antes de pasar al siguiente, la siguiente fase, es que lo que yo quiero que quede bien claro, hermanos, es que la aspiración, por lo menos de mi persona, es que tratemos de involucrar a todos los hermanos dentro del funcionamiento de la iglesia. A veces digo yo que nunca me ha tocado estar, digamos, sentado en el culto, sino siempre he estado yo activo en la iglesia. Dios ha sido maravilloso conmigo, porque cuando yo conocí al Señor, al tercer mes de haber conocido al Señor, yo comencé a tomar una responsabilidad dentro de la iglesia. En ese entonces hacíamos los jóvenes los cultos al aire libre. En Ambato, donde de ahí vengo yo, salíamos a la laguna de Ingaurco y ahí predicábamos la palabra de Dios los días domingos por la tarde. Entonces yo coordinaba eso y siempre estaba en eso. Y bueno, al año y medio ya me tocó ir al seminario. Y al año del estudio, después de estar un año en el seminario, ya salimos a predicar la palabra de Dios de casa en casa, en la ciudad de Medellín, en el barrio Villahermosa, y al año ya abrimos una iglesia. En los 3 años que pasé en Medellín, abrimos 3 iglesias. Ahí no había la iglesia del Pacto en Colombia. Y fue la primera iglesia que abrimos en Colombia, de la iglesia del Pacto en la ciudad de Medellín, en el barrio Villahermosa. Y yo fui el primer pastor del Pacto en Colombia. Entonces, yo me siento bendecido por el Señor por haber sido el pionero de la iglesia del Pacto en Colombia. 2 años atrás se celebró los 50 años de la iglesia del Pacto y tuve el privilegio de estar ahí para predicar y para dar el testimonio de cómo iniciamos la obra. No fue fácil, fue algo duro, pero mientras más duro, mientras más exigido es la obra, uno se siente más satisfecho, porque dice, con la ayuda de Dios lo he podido alcanzar. Ahora, hermanos, en el cuadro que vimos de la carreta con las ruedas cuadradas, yo creo que tenemos que sacar una conclusión de ese cuadro. Y la conclusión conlleva a que 2 personas es imposible poder llevar las riendas de una estructura. No es una máquina la iglesia, no es un motor, no es un objeto. La iglesia está compuesta de personas con diferentes criterios, con diferentes posiciones. Es muy difícil que se pueda manejar la voluntad de esas personas. Solamente es Dios el que maneja. Por lo tanto, quiero que entiendan, aún la estructura que hemos dado con el ministerio el equipo ministerial que hemos reflexionado ahora, si no tenemos la dirección de Dios y del Espíritu Santo, ni aún así va a funcionar. Ni aún así va a tener resultado. Quien va a tener el mando o el control en todo lo que emprendamos será el accionar del Espíritu Santo. Y eso es algo que no podemos dejar a luz y de pretender que nosotros como personas es lo que hemos logrado. No es cierto. Dios es el que nos ha usado
nos ha dado el privilegio de ser copartícipes de la obra de Él. Dice que somos obreros y cataloga Él mismo que somos obreros útiles o inútiles, dignos o indignos de su reino. Y eso llevemos claro. Cuidado, quisiera decir que ya se armó este equipo de obreros, ya, aquí tenemos los superhombres, las supermujeres para hacer y que nunca va a fallar. No, no, aún así, si no tenemos el sometimiento a la autoridad del Espíritu Santo, no lo vamos a hacer. ¿Estamos claros eso? Ok, vamos a pasar a la siguiente fase. ¿Por qué se pierde entonces la visión de la misión de la iglesia? ¿Cuántas personas trabajan en la iglesia? ¿Trabajarán 10? En muchos casos es solamente una persona que es el pastor o el líder. ¿No es cierto? O si hay 2, tal vez 3, no llega más. Segundo, superando el problema del viento y la pendiente, ¿cree que crecerá la iglesia? ¿Qué quiero decir con esto? Superando el problema del viento. En la iglesia hay muchas corrientes que fluctúan dentro del ministerio pastoral. A veces hay vientos de crítica, vientos de finanzas, vientos que no nos permite caminar de una forma correcta, normal. Y hay pendientes como la situación económica dentro de la iglesia. O hay pendientes de digamos, de membresía que no está respondiendo en la calidad y en la integridad como hijos de Dios. ¿Cree entonces que crecerá la iglesia? Difícilmente, difícilmente por estos vaivenes de las brisas y de las tempestades o las pendientes que como iglesia tiene que superarlo. Otro, ¿cuáles son los fundamentos y los principios que deben tener la iglesia? ¿Hay claridad en ello? ¿En qué se sostiene la iglesia como fundamento? ¿Y qué principios los estamos manejando y los estamos aplicando, no solamente conociendo, sino aplicando en la vida cristiana? Mire, hay mucho por hacer, hermanos. Y esto tiene que hacer no una persona. Esto sería bueno de que en sus iglesias formen un equipo y comiencen a reflexionar con todas estas situaciones y saquen su propia conclusión, no lo que yo digo ni que cualquier otra persona, sino las que salen como resultado de la reflexión de su iglesia. Otro, ¿dónde está la real situación de la iglesia? Deben llegar a una conclusión. ¿Dónde estamos? ¿Hay salida o no hay salida? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Qué es lo que debemos cambiar? ¿Qué es lo que debemos aumentar? Bueno, hay muchas preguntas que se pueden hacer para alcanzar lo que queremos lograr. Ok. Ahora miren esto. Miren, observen y reflexionen. Vamos a hacer lo que hicimos con la otra lámina. Hermana Grace.
¿Qué opina? ¿Qué mira en esta imagen? Ok, lo que yo miro es que cambiaron de ruedas. Ok, cambiaron de ruedas. Oye, hermana Gaby. Con las ruedas correctas ya no necesitan jalar ni empujar, sino ya No van ellos. no interprete. Solamente qué mira. Ahorita diga, como digo, la carreta está ahora con ruedas cuadradas, o redondas, perdón. Entonces, ¿qué mira ahora, hermano? Que los hombres van sentados en la carreta. Ok, muy bien. Hermano Edison. Veo que pusieron una vela en la parte de arriba para aprovechar el viento. Ok, bueno, no interprete. Ok. A ver, hermano Mauricio. ¿Qué más ve ahí? Alegría de ellos. La alegría. Esa interpretación. ¿Qué es lo que mira? ¿Por qué se olvida lo más importante ahí? La carreta grande. Bueno, ya la carreta grande. Ana Esther, ¿qué descubre ahí? Es lo que más abulta y lo que menos Bueno, han dicho. yo puedo ver que ya los dos hombres que estaban antes jalando y empujando ya no están, sino están sentados en la carreta. No, todavía no hay respuesta. Hermana Gaby, ya creo que dio con el clavo. Yo veo Ya. que las ruedas redondas están en la carreta y las ruedas cuadradas también. Ya, entonces a las ruedas cuadradas ya no están donde están ahora las redondas, sino están en la carreta, ¿no es cierto? Así es. Ok, vamos a mirar qué es lo que han visto entonces. Una carreta con las ruedas correctas, dos personas sobre la carreta lleva una vela y otras ruedas sobre la carreta. Eso es lo que mira. Lo demás fue interpretación. Cuando digamos miremos, esto es lo que tenemos que mirar primero. Cuando yo miro esto y trato de tener, ¿y por qué? ¿Por qué tiene esta carreta ruedas cuadradas? Comienza entonces ahí, pero lo primero que hace es resaltar lo que le llama la atención. Ok, vamos adelante. Ahora, podemos describir la imagen. ¿Qué describimos? Ahora sí, lo que dijo el hermano Edison. ¿Qué era lo que dijo usted? Están ahora aprovechando el viento con una vela. Ok, ok. ¿Ya? A ver, hermano Ángel, ¿qué me puede decir ahí? ¿Qué describe de esta imagen? Bueno, ahí vemos que los dos hombres que antes estaban sudando mucho, jalando la carreta, ahora van sentados, tranquilos, contentos. Ok, ok, eso es correcto. Entonces, ¿hay cambio o no hay cambio? ¿Hay Sí, poco o bastante? Un cambio muy grande. Ok. Hermano Mauricio, ¿qué más usted describe? A ver. Bueno, pues como podemos ver en esa imagen, pues que vemos a la persona que va hacia adelante, es como que estuviera apuntando ya a donde tienen que llegar, vamos a decir, a la misión que les han encomendado, ¿no es cierto? O sea, tienen una visión ya de estar cerca de donde tienen que llegar. Ok, ok, muy bien. Estamos
tratando de acertar lo que también la iglesia tiene que hacer. Esa es la razón por la cual existe la carreta, por la cual se ha hecho la carreta. Es movilizar de un lugar a otro lugar, ¿cierto? Entonces ese hombre está diciendo, mira, ya estamos llegando a la meta. Qué maravilloso sería ver la iglesia y decir, hermanos, estamos alcanzando la meta, como dijo Pablo. No pretendo haber alcanzado, pero prosigo hasta la meta. ¿No es cierto? Esto es. Entonces vamos a describirlo. ¿Creen que está caminando la carreta? Está volando, no solo caminando. ¿Por qué? Toda la ¿Por qué estructura cree que está cambió. volando? Porque toda la estructura cambió. Pero ¿qué hace que la carreta se mueva y adquiera velocidad incluso? Podemos decir, en una manera de interpretarlo, pastor, podría yo decir que utilizando la vela ocupan el viento, y si queremos relacionar el viento con el soplo del Espíritu Santo, creo que por ahí yo le interpretaría algo. Amén. Alguien sabe reflexionar, hermano. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que analizar en nuestra iglesia. ¿Qué vientos está soplando en la iglesia? ¿De crítica? ¿De pereza? ¿De que me importismo? ¿De falta de compromiso? Si tenemos ese tipo de influencias, ¿cómo puede la iglesia caminar? ¿Cómo puede la iglesia crecer? ¿Quién quiere estar en un lugar donde hay el chisme, la falta de seriedad, la falta de compromiso? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Le censuró a una de las iglesias. ¿Ah? Es preferible que seas frío o caliente, pero no tibio. Porque yo te vomitaré, dice la palabra de Dios. Qué tremendo, eso, más claro de eso no podemos tratar de decir que no lo entendemos. Entonces, hermanos, necesitamos seriedad en nuestra vida. Ahora, la vela tiene un simbolismo allí en la carreta, y eso es lo que tenemos que levantar una vela para que el Espíritu de Dios nos empuje. Y es el Espíritu de Dios quien va obrando por medio nuestro. Por eso decía yo antes, no es obra nuestra, es obra del Espíritu Santo utilizándonos a nosotros. ¿Estamos? Esa es la realidad. Vamos a otra vez. ¿Cómo se sienten las personas? Gozosos. En la carreta, mira la carreta. Gozosas, ¿Cómo se sienten descansadas. estas personas que están en la carreta? Mírenle el físico. Felices. Amén. Felices, ¿cierto, hermano Ángel? Vemos que están muy felices porque la vela, en este caso, vemos que también les sirve como si fuera el motor del carro. Amén. Ok, entonces vamos a animarnos. Esto nos lleva a decir si hay posibilidades en nuestras iglesias, si hay la razón para poder estar felices. Cuanto más si tenemos a un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, Él nos hará sentir mucho más realizados, más felices de lo que sean. Pero si estamos realmente comprometidos con el Señor. Amén. Vamos a otra.
¿Qué es lo que le mueve a la carreta? Si esto trasladamos, El ¿qué es lo que viento. mueve a la iglesia? El viento le mueve a la carreta, hermano Wilfredo. Ok, hermano. ¿Y en la iglesia? ¿A la iglesia quién lo mueve? ¿La El pereza? espíritu. A la iglesia que le mueve el Espíritu Santo. Pero si le estamos viendo el Espíritu Santo, esto estaría lleno la iglesia. Bueno, podríamos decir que a unos les mueve, a otros están estancados, como puesto, como cuando se echa un ancla al mar para que el barco no se mueva. Ok, entonces hay que desanclar. ¿Y cómo lo desanclamos? Exhortándolos con la palabra de Dios. Teniendo oración, teniendo ayuno. Necesitamos retomar el evangelio. Hay que volver a evangelizar a los evangelizados. Hay mucho trabajo, hermano. Pero, hermano Wilfrido, Hable. usted dice exhortándolos con la palabra de Dios. Pero es que a veces si se les exhorta, chuta, ya otra vez ya no vuelven, en vez de venir se ahuyentan. Hermano querido, yo le pregunto, volviendo a la reflexión del hijo pródigo. El hijo pródigo no actuó de una manera digna ante un padre amoroso, un padre realmente que merece todo el respeto y las consideraciones. Sino que se atrevió a decirle, dame lo que me pertenece. Ni siquiera dijo, dame de lo que yo he trabajado, sino lo que me pertenece. ¿Ah? Y muchos de los hermanos se creen con derecho de ser propietarios aún de la iglesia. ¿Ah? Entonces, si Dios, en este caso el Padre, hubiese querido que su hijo no se vaya, simplemente no le daba la herencia y le retenía de esa manera. Pero él demostró casualmente el amor a su hijo y le dijo, ¿tú quieres? Yo no te voy a retener. Es tu decisión. Y yo te voy a otorgar tu deseo. No es mi deseo, tu deseo. Esas mismas personas tenemos que aprender a decirle, usted quiere dejar la iglesia, no lo deja, no me hace a mí el daño. El daño lo hace a usted mismo. Ni siquiera al Señor lo hace daño, sino usted se hace el daño. Usted quiere, por el hecho de que yo le estoy llamando la atención con la palabra de Dios. En buenos, lo que sí tenemos que cuidar, que tenemos que hacerlo en buenas maneras, en un ambiente que refleje el amor, no que refleje la ira, el enojo, el resentimiento, sino expresarle, mire, esto dice la palabra de Dios. Yo no le estoy, es mi posición, es la posición de Dios. Si ustedes quieren contradecirle a Dios, es su situación, es su problema, pero que yo haga lo que dice la palabra de Dios. Exhortando. De ahí dice la palabra de Dios, la palabra, Dios léale en la palabra de Dios, en las cartas de Pablo habla exhortándonos unos a otros. Y si por exhortar en los buenos términos, el hermano se va, la pregunta es,
¿Qué gano teniendo una persona que no sabe someterse a Dios en la iglesia? Esto es lo importante, hermanos. Que tenemos que ser frontales, claros, con lo que Dios manda que seamos, ¿no? Entonces, a veces por el miedo eso de que se va el hermano que más diezma, tenemos que quedarnos callados, que hagan lo que hagan, viva como viva. ¿Será correcto? ¿No estaríamos cayendo nosotros de ser unos socapadores, tratando de ocultar algo que es claro para Dios? Hermanos, que no nos duela eso, pero lo que sí Dios manda es que tenemos que ser lo que hemos dicho en los valores, fieles al Señor. Aquí tenemos otra. ¿Hacia dónde cree que va la carreta? Según veo, Hacia adelante. ¿Cierto? Hacia la meta, ¿no es cierto? Hay un lugar, un pastor, destino donde anhela llegar. la carreta veo también que no tiene una dirección humana, sino más bien la carreta está siendo direccionada por aquello que la impulsa, es decir, por Dios a través del Espíritu Santo. La voluntad de Dios se impone aún a los criterios humanos. ¿Cierto? Gracias. Me alegra mucho sus opiniones, hermanos. Así es que, hermano Mauricio, no se preocupe. Haga lo que dice la palabra de Dios. Si yo voy a hacer lo que o predicar lo que desea la gente o lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre va a tocar lo que no es correcto. Y eso va a doler. Quiera o no quiera, va a doler. Entonces, si no queremos que la iglesia se estanque, seamos frontales con los hermanos y hay que hablar algún mensaje, decir, hermanos, vamos a tratar de ser lo más claros con la palabra de Dios. ¿No? Y que no haya resentidos, ni haya amargura, ni haya abandono de la familia de Dios. Vamos adelante, ya vamos a terminar, hermanos. Por ahora. Ok. ¿Qué interpretación podemos aplicar en la iglesia ahora esta imagen? Ya hemos hablado muchas cosas aplicando también. Las herramientas han sido utilizadas adecuadamente. Eso es lo que tiene que ser analizado. Estoy utilizando adecuadamente los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades de la iglesia, o le he dejado arrumada. Segundo, ¿hay alegría por participar y comprometerse? ¿Cómo catalogamos cuando el Señor comienza a utilizarme a mí? ¿Me siento alegre? ¿Me siento complacido? Y esto me hace que me sienta comprometido con el Señor. Amén. El Espíritu Santo es el viento que me mueve a la iglesia a través de la figura de la vela, como ya hemos mencionado. Quien direcciona, no solamente mueve, sino lleva la dirección correcta, es el Espíritu Santo. Y esa debe ser en la iglesia.
Amén. La iglesia con la visión y misión en marcha. Aquí va. Entonces, ellos, como se formula una misión, una visión y una misión, ellos van seguras que van a alcanzar esto, la visión y la misión, porque están siendo guiados por la accionar del Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna reacción, hermanos? Esto queda para la próxima. ¿Alguna reflexión? La reflexión Hermana sería, Grace. ¿Se nos fue la hermana Bueno. Grace? Aquí estoy, pastor. Bueno, creo que para mí principalmente como formar parte de la congregación y también dentro del ministerio, es una enseñanza nueva que nos ayuda y que nos va a ayudar. Por ejemplo, siempre como iglesias tenemos algo que también no estamos aplicando bien o nos falta por aplicar. Entonces, pienso que esta enseñanza nos va a ayudar a fortalecer tanto en el ámbito ministerial como a la iglesia, para que manejemos bien la congregación. Eso puedo decir, pastor. Ok. ¿Quién más? A ver, que no ha participado. A ver. hermano Isidro y hermana Katy no han participado mucho. A ver, hermano Isidro, vamos a dar lugar a Atena. Bueno, buenas noches, hermano. Bueno, yo puedo entender de que uno encontrando ya su propio, sus dones que el Señor le ha otorgado, uno puede trabajar con alegría, con entusiasmo, rodeado de personas que igual estén con poniendo al servicio los dones igual que son propios de ellos. Creo que sería una gran diferencia a la situación anterior y que el trabajo sería mucho mejor. Eso puedo decir, hermano. Ok. Hermana Katy. ¿No volvió el hermano David? Ya llegó. Ya llegó. Que hable entonces. Por calle Aquí para estoy, buenas. ¿Qué digo? Te digo. Buena pregunta. Que vea el video y nos mande la reacción. Ahora sí, pregúnteme. Bueno, ¿qué parte comenzó a escuchar la clase? Desde el carrito que andaba con el viento. Ay, este carrito, la carreta. Ahí está, pues. Sí, ahí está con un líder ahí adelante apuntando la meta. Ajá. Bueno, esa es la figura de la iglesia, ¿no? Ahí vemos que la carretita está cumpliendo el objetivo de llegar a la meta por el accionar del Espíritu Santo. Amén. Y las ruedas que están dentro de la carreta es la congregación. Son instrumentos para la obra de Dios.
Entonces, habrán otras ruedas redondas que se ven allí en caso de que falle cualquiera de las que están usando. Entonces, hermanos, lo importante es que los instrumentos que Dios nos ha dado dentro de la iglesia y que si encontramos una gran cantidad de instrumentos valiosos, pero que no lo estamos usando, no lo sabemos ubicarles correctamente, porque primero no conocemos los dones. Hermana Grace, ¿usted sabe cuál es su don? Bueno, creo que el Señor desde hace unos añitos atrás me ha ido haciendo descubrir cuál es mi don. Entonces, y muchas veces el Señor nos hace descubrir sin darnos cuenta, o tal vez nos rodea de las personas para descubrir cuál es el don. Entonces, yo he podido dar cuenta de que en el don de la enseñanza en la escuelita dominical, porque siempre el Señor me ha rodeado de niños, siempre me ha puesto niños por acá, niños por allá, y en los cuales uno se va enseñándoles, buscando también, y se coge ese cariño, esa gana de enseñarles, por ejemplo. Y también... Okay. Hermana Grace, gracias por su participación, porque por lo menos han resaltado dos indicadores de que usted está segura de que es su don la enseñanza. Primer don, primer indicador, de proveer los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Los niños. Dios le ha dado niños que seguramente lo miran en usted cualidades de amor, de entrega, de saber enseñar, ¿no? Y lo segundo indicador es que usted se siente realizado. Esa es la manera de saber cuál es el don que yo tengo. Cuando una persona dice, aquí yo me siento realizado. Yo me siento a gusto. Me agrada esto hacer. Ese es uno de los indicadores que Dios nos da para poder descubrir nuestro don. Porque no puede darle el don, decir a usted, hermana Grace, el pastor, decirle, hermana Grace, usted tiene el don de tal cosa. Y él no sabe cuál es su sentir. Hay muchos profesores de escuela dominical que lo hacen obligadas, porque el pastor le dijo, tiene que ser maestra de escuela dominical. Pero no se siente realizada, no se siente a gusto, no lo hace con la dedicación apropiada, se siente forzada, entonces no es su don. Pero es diferente cuando dice, no, a mí me gusta, me encanta y me siento realizada, y yo siento un sentimiento de acercamiento hacia los niños. Son indicadores de que usted tiene ese don y tiene la facilidad de enseñar. ¿Amén? Entonces, así lo mismo sucede en los demás ministerios, hermano. ¿Estamos? Ok. ¿Alguna pregunta? No. La reflexión sería, queda mucho por hacer y debemos comenzarlo. Ok, yo creo que valdría la pena, hermanos, mi sugerencia, yo les voy a dar esto en vía positiva, ¿cómo está? Les voy a mandar, pero al final, porque no quiero que después se queden en casa. Mejor sería bueno, hermanos, ustedes que están al frente de la iglesia,
exijan que estén en esta clase a sus líderes para que puedan asimilar y puedan ser el apoyo hacia ustedes para implementar algo nuevo en la iglesia. Quizás no como yo lo estoy diciendo, pero algo diferente que lleve a comprometer a todos los hermanos. ¿Estamos? Hermano David, por favor, si puede impulsar a sus líderes para que participen de esta enseñanza, sería bueno. O si no, después de ustedes pueden repetir con otros hermanos y yo les voy a entregar esto al final del taller. ¿Estamos? Ok, gracias, hermano. Ok. Dios les bendiga. Entonces por ahora estamos finalizando, pero nos queda todavía por lo menos 2 clases más. Ok. Gracias, mis hermanos. Y me alegra verles que están fresquitos como todavía. A hermana Esther nomás veo ya con sueño. Son los estragos. Más sonriente, Mauricio. Bueno, hermano Isidro, saludos a su familia y qué bueno verle. Hermana Katy, no lo veo, pero que Dios lo bendiga. Bueno, a todos ustedes, me alegra estarle a su esposa, hermano David. Me sería bueno que nos acompañe en las demás clases. No le prohíba, pues, hermano David. No, ella está siempre ahí. Bueno. Bueno, hermanas, Dios le bendiga, hermana Katy, Dios le guarde y tengan un bonito fin de semana. Para mañana las clases de los líderes, hermana Grace, hermana Katy, hermano David, hermana Esther, nos volveremos a ver el día de mañana. Mañana vamos a comenzar con una clase nueva sobre amigos de la misión. Ahora, si usted quiere, hermana Gaby, también recibir esta, bienvenida. Cualquiera es abierto, no es exclusivo para ellos nomás. Porque recién vamos a comenzar un nuevo taller, los amigos de la misión. Les adelanto un poquito, esto tiene que ver con la Iglesia del Pacto. Si usted quiere conocer qué es la Iglesia del Pacto, aquí es el momento para iniciar con estas clases de amigos de la misión. ¿Vamos? Bendiciones. A ver, vamos a pedir, hermano David, despídanos con la bendición del Señor. Oremos, hermanos. Amado Dios, Todopoderoso Señor, te damos muchas gracias por este tiempo precioso de poder compartir con nuestro hermano pastor, Señor. Gracias porque tú así lo has permitido, nos has preparado, Señor, para la buena obra. Amado Señor, gracias porque tú estás respaldando este taller, Señor, y sé que tú nos vas a usar en gran manera. Amado Señor, ponemos delante de ti la vida de cada estudiante, la vida de nuestro maestro, Señor, que tú sigas derramando de bendiciones, de sabiduría, Padre, para seguir aprendiendo y llevando esta misión. Amado Rey, en tus manos nos encomendamos este descanso y danos una oportunidad más para poder mañana seguir en este propósito de vida. Gracias, Dios bendito, por tus ricas bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que tal vez al final de este taller pueda aplicarle, tal vez mandarles por un test para poder conocer cuál es su don. Entonces, yo voy a mandarles a ustedes para que lo llenen y puedan ustedes mismos evaluar en bajo a directrices que les daría y saber cuál es el don que ustedes mismos tienen. ¿Ok?
Bueno, mis hermanos, una vez más, ¿alguien quería decir algo? Buenas noches, hermano, que Dios los bendiga, tengan una excelente Amén, fin de amén. semana. Ya, es que nadie Dios les quiere bendiga. irse. Bueno.